¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con ustedes la edición de hoy de Puntos de Vista. Hoy jueves 26 de julio del año 2018. Ya recibimos al doctor Atilio Castillo, que precisamente nos va a hablar de lo que planteamos hoy como el tema, de un mal silencioso, de la diabetes. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por compartir con nosotros. El doctor Atilio es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Es una lucha, doctor, en este caso, establecer esa guerra contra la diabetes. Y realmente es una lucha porque tenemos una alta prevalencia de la diabetes en nuestro país. Prácticamente el 10% de la población adulta hoy día presenta la diabetes como una enfermedad, ¿verdad? Y sobre todo que va asociada a otros factores, ¿verdad? Y a otras patologías, ¿verdad? Como la obesidad y la hipertensión. Entonces son enfermedades crónicas, ¿verdad? Que una vez hecho el diagnóstico, prácticamente cada uno de los pacientes lo va a tener de por vida, ¿verdad? Las complicaciones que trae consigo también en el caso que uno no cuide su cuadro cuando sí ya está con esta enfermedad, puede generar incluso riesgo de perder la vida. Sí, o sea, todo paciente con diabetes tipo 2 tiene un riesgo de muerte, ¿verdad? Por cualquier causa, mucho mayor que la población que no posee diabetes, ¿verdad? Y las complicaciones la diabetes es la primera causa de ceguera no traumática en Paraguay y en todo el mundo. Es la primera causa de amputación de los miembros inferiores, ¿verdad? Es la primera causa de ingresar al programa de diálisis con los altos costos que ello implica para el paciente y para la sociedad. Y por supuesto, aumenta el riesgo también de patologías como un infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, y también aumenta el riesgo de padecer cáncer, de cualquier tipo de cáncer. ¿Cómo hace uno para detectar? ¿Cómo descubre para ir al origen de todo esto, doctor? ¿Cómo uno se da cuenta que está con esta enfermedad que de a poco va tomando y va dañando nuestro cuerpo? Las mejores medidas son, digamos, básicamente la prevención. ¿Por qué? Porque cuando aparece la diabetes con síntomas, estamos hablando que el nivel de glucemia está por encima de 180 y el diagnóstico se hace con valores mucho más bajos. Entonces, la recomendación es que toda persona por encima de, vamos a poner, 40 años de edad, tenga que hacer su control anual de salud, ¿verdad? Y toda persona que tenga familiares con diabetes acuda precozmente a la consulta con su médico de cabecera, médico de familia, médico clínico o su endocrinólogo o diabetólogo, para poder hacerse los test correspondientes para poder llegar, para adelantarnos a la enfermedad. Claro. La gente se puede comunicar con nosotros a través del 0972-655-000. Habilitamos el WhatsApp para las consultas que quieran plantear al doctor Atilio Castillo. 0972-655-000. ¿Cómo controlamos la enfermedad a modo que no se desborde? Decimos esto en el sentido que no se torne más grave, doctor. Bueno, la diabetes, la patología en sí se puede manejar como, hay que considerarlo como una mesa de 4 patas, ¿verdad? Una de las patitas de la mesa es el plan de alimentación. No necesariamente una dieta, sino un plan de alimentación adecuada a cada paciente, adecuada a qué actividad lo realiza. La segunda pata sería, digamos, que consuma el fármaco adecuado para cada paciente, porque no es lo mismo un paciente de reciente diagnóstico, un paciente de larga evolución, que haga sus controles laboratoriales en forma regular y por supuesto que consulte en forma regular a su médico para poder, digamos, tener controlada la enfermedad, ¿verdad? Y evitar que aparezcan las complicaciones, que realmente el mayor problema que tenemos es la aparición de las complicaciones. Cuando hablamos de la alimentación, ¿qué es lo que se tiene que desechar? Por ejemplo, ¿el azúcar se desecha o se consume de manera o menores dosis? Claro, el plan de alimentación, hasta hoy día no hay un plan de alimentación que sea, digamos, el gold estándar o el patrón de oro para los pacientes. Cada paciente es diferente, por consiguiente, muchas veces cada paciente tiene un plan de alimentación diferente. Lo que nosotros recomendamos es que cuando hay un paciente con diabetes en la familia, todos coman de manera sana, ¿verdad? No hay nada prohibido, sí limitado, ¿verdad? O sea, si el azúcar
mesa, digamos, que usamos para endulzar el desayuno, la merienda o los postres, hay que eliminar y hay que utilizar algún tipo de edulcorante con menor efecto colateral, ¿verdad? Por ejemplo, la stevia, ¿verdad? El canje, debería ser, digamos, de mi punto de vista, digamos, el edulcorante solo como stevia, no mezclado con otros edulcorantes, ¿verdad? Y el resto es comer adecuadamente, o sea, puede consumir pan, sí, puede consumir pan en su desayuno y merienda. ¿Qué cantidad? Es siempre el tema. Y bueno, puede consumir 2 rebanadas de pan francés o pan de sándwich. En el almuerzo puede comer una porción de proteína, que son carnes habitualmente, verduras y una porción de hidrato de carbono. Esa porción de hidrato de carbono es el arroz, el fideo, la papa, ¿verdad? Pero en las porciones justas, ¿verdad? Lo que nosotros no recomendamos... O sea que no se puede exagerar con no exagerar. ¿Y qué es lo que más daña en esos casos? No sé si utilizar correctamente la palabra dañar, pero ¿qué es lo que puede generarle efectos negativos? ¿El exagerado consumo de hidratos de carbono o de proteína? No, el exagerado... En un primer inicio, el exagerado consumo de hidratos de carbono, o sea, los almidones sobre todo, ¿verdad? Mandioca, harina y compañía. Panificados, ¿verdad? Eso hace que haya un aumento muy importante de la glucosa en sangre y esa glucosa se convierte en tóxico para el organismo, ¿verdad? En el cuerpo, la transformación que se hace de estos alimentos se convierten en glucosa. En glucosa, o sea, la glucosa, o sea, los hidratos de carbono o la glucosa no es solamente lo dulce. La harina no es dulce, pero se convierte en glucosa. Por eso hay que entender esa parte, claro. O sea, la mandioca no es dulce, pero es almidón y se convierte en glucosa. El alcohol también. El alcohol también, ¿verdad? O sea, todo lo que tenga origen, digamos, de las frutas también. Lo único que la fructosa se convierte también posteriormente en glucosa. El maíz se convierte en glucosa. El organismo metaboliza. ¿Por qué? Porque el organismo utiliza la glucosa como energía porque es, digamos, la que más fácilmente se metaboliza. O sea que hay que insistir en el consumo alto en proteínas, pero acompañado de hidratos de carbono. Balanceado, ¿verdad? Básicamente sería un 50%, entre 40 y 50% la dieta de hidratos de carbono, entre un 25 a un 30 35% de proteína y el resto un poco de grasas, grasas buenas, ¿verdad? Claro. No las grasas malas, no las frituras, ¿verdad? Porque uno puede consumir aceite de oliva, que es, digamos, el mejor aceite, pero si uno utiliza para fritar, pierde su valor. O sea, el aceite hay que consumirlo de forma natural y no, digamos, como fritura o que aumente la temperatura del aceite porque eso lo convierte en una grasa de mala calidad. Una persona que está con estos cuidados, doctor, una barra de chocolates admitido o rechazado. Depende del estado metabólico que se encuentra. Hay personas que, digamos, tienen un buen control metabólico, entonces uno le puede permitir consumir una barra una barrita de chocolatecito como para calmar también la ansiedad y bueno, otros elementos que a veces afectan al paciente. Ya hablamos de la alimentación. ¿Deportes hay que hacer? Sí, la actividad física debería hacer toda la población, ¿verdad? Lo que se recomienda es 150 minutos de actividad física semanal para prevenir la aparición de la diabetes. Y en los pacientes con diabetes está permitido la actividad física siempre que sea controlada y siempre también que su nivel de glucemia esté controlado. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene 400 de glucemia y sale a caminar o a correr, vamos a tener problemas. O si tiene 60 de glucosa y sale a caminar y correr, vamos a tener también problemas. O sea, el paciente con diabetes tiene que hacer actividad física, pero tiene que hacer una actividad física prescrita por su médico. Yo no le puedo decir a un paciente diabético que sale a caminar en Iguazú el 2 de enero a las 13 horas, ¿verdad? El paciente va a tener complicaciones. Tiene que buscar qué tipo de actividad física hacer, hasta dónde pueda hacer, ¿verdad? Y a qué hora pueda hacer, ¿verdad? Y ver también cuál es el beneficio. Porque a veces buscamos actividad física para que baje de peso, entonces tiene que hacer 1 hora al día de actividad física. Y si básicamente es para mantenerse o tratar de quemar la mayor cantidad de calorías que consumió, estamos hablando de 30 a 40 minutos, 3 a 5 veces a la semana, o si puede hacer 7 veces mejor, ¿verdad? Claro, cuando hablas de esos niveles, 400 de glucosa, y uno sale a hacer actividades físicas exageradas, no exageradas, pero sí que extenúen bastante el cuerpo, ¿qué puede generar, doctor?
Lo que pasa es que con un nivel de glucemia de 400, el paciente probablemente va a orinar más y si sale a hacer actividad física va a perder mayor cantidad de líquido. Al perder mayor cantidad de líquido también va a aumentar más el nivel de glucosa y vamos a entrar en un círculo vicioso donde al final el paciente va a terminar mucho más cansado de lo que comenzó la actividad física y con niveles altos de glucemia y no van a ser nada beneficioso. A nivel país, los números macro, ¿cómo están a nivel país, doctor, con esta enfermedad? Bueno, en la última encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles que se hizo en el 2011, que tenía que haberse hecho este año, teníamos una prevalencia en adultos del 9,7% de diabetes, 9,7%. Y prácticamente doblando el grupo de prediabetes, es decir, 1 de cada 4 paraguayos o tiene diabetes o está en riesgo de padecerla. Probablemente, si se realice una nueva encuesta, nos vamos a quedar con mi opinión personal, que estamos más o menos en un 13%. ¿Por qué? Porque mi opinión es de que aumentó la prevalencia. ¿Por qué? Porque aumentó la prevalencia de obesidad en la población joven y en la población no tan joven. Y la prevalencia de hipertensión, que el primo hermano de la diabetes, está en aumento. Entonces, las cifras probablemente van a ir en aumento si es que con los datos actuales. Sí. Doctor, con relación a los malos hábitos de alimentación, ¿podría ser el principal elemento, el principal productor de esta enfermedad? Es uno de los elementos. O sea, la mala alimentación, que a su vez lleva a tener aumento del peso y la obesidad, es uno de los factores más importantes para que se desarrolle la diabetes en la población. Porque, de acuerdo a lo que uno ve, percibe, estando en la calle, con esta profesión, con el contacto con la gente, los malos hábitos vienen todo por el consumo de alimentos de comida rápida. Las comidas rápidas que están de moda, y con las actividades también que uno desarrolla, muchas veces no tiene tiempo de cocinar o hacer un buen preparado para la casa, y ahí comienzan los problemas. El ritmo de vida hoy día hizo que los hábitos se hayan perdido. O sea, hoy día uno ya no come como antes. Digamos, justamente hace poco estamos comentando que uno antes se sentaba a almorzar, hoy día a veces termina comiendo parado, comiendo en el auto. Compra la primera empanada, compra la primera hamburguesas. Entonces, ese es un gran problema. Y el otro gran drama es el sedentarismo, ¿verdad? Nosotros tenemos una población adulta que tiene casi un 70% de sedentarismo, o sea, 70% de la población adulta no hace actividad física. Pero eso no es solamente lo alarmante. En la población adolescente es igual o peor. O sea, nuestro futuro no es absolutamente nada alentador si es que nosotros no volvemos a promover la actividad física desde la infancia, ¿verdad? Porque hoy día le ponen muchas trabas en la escuela para poder hacer actividad física. Por poco no le piden una ergometría a un niñito de 7 o 8 años, ¿verdad? Y hacen una vez a la semana 40 minutos, cuando debería hacer la actividad física en los colegios todos los días, ¿verdad? Claro. Doctor, hay veces que en la casa vemos que hay malos hábitos de alimentación. El síntoma, o para descubrir que estamos en mal camino, es la obesidad, o muchas veces el aspecto fisonómico puede ser lo más normal que se pueda, pero en realidad seguimos en mal camino en base a esos malos hábitos. Porque podemos tener en la casa un joven, un adolescente delgadito, que hasta atlético incluso, pero que tiene malos hábitos de consumo, pero por su metabolismo como que quema todas las calorías, pero al final esos malos hábitos pueden llevarlo a tener esa conclusión, ¿no? Claro, habitualmente al momento del diagnóstico de la diabetes, el 80 o 90% son obesos, ¿verdad? Las excepciones son los pacientes delgados con malos hábitos. Eso es un grupo diferente de diabetes, hace otro tipo de diabetes, pero sí, los malos hábitos habitualmente van a llevar a la obesidad, y la obesidad, digamos, es el gatillo para que aparezca esta enfermedad. Una persona que consume mucha azúcar, gaseosas, cosas dulces, ¿con el tiempo eso puede generar la enfermedad? Con el tiempo sí. ¿Cuántos años puede pasar para que...? Y depende de la carga genética. Ahí sí entra en juego la carga genética. A veces ocurre de que si ambos padres, mamá y papá, tuvieron diabetes y no se cuida, a veces tenemos chicos que a los 25 años están desarrollando diabetes tipo 2, cuando la diabetes tipo 2 es una patología que habitualmente aparece después de los 30 o más cercano a los 40. Nosotros hoy estamos viendo chicos de 20, de 22, o inclusive algunos ya están viendo por debajo de 20 años. Por eso, o sea, hay una carga genética importante y malos hábitos de la infancia.
Muy bien, vamos a leer algunos mensajes que están llegando, doctor, a través del 0972-655-000. Sobre todo las consultas que hace la gente, vamos a ir respondiendo. Vamos a leer por grupos y después vamos respondiendo. El doctor, ¿el azúcar negra y la miel de abeja puede consumir una persona que tiene diabetes? Es la consulta. ¿O qué edulcorante usted recomienda? Porque hay muchísimos en venta en el mercado. Explicaba el doctor sobre el edulcorante que lo más recomendable es el KGE. ¿Y sobre lo otro? Bueno, tanto la azúcar negra como la miel de abeja no son recomendados. La azúcar negra porque es azúcar al final de cuentas. Y la miel de abeja, ¿de dónde viene? Viene a partir de vuelta del polen y se convierte en fructosa. Y también al organismo le cuesta metabolizar más la fructosa y volver a convertirla en glucosa. Entonces no se recomienda, excepto que el paciente con diabetes de hipoglucemia, en ese caso le podríamos dar. Pero si no, ni azúcar negra ni miel de abeja están recomendadas. Podría usar la miel de abeja a un paciente con diabetes controlado y que le pueda poner a su galletita a la mañana, como en vez de una mermelada, una capita de miel, pero hasta ahí, no más de eso, no endulzar con miel de abeja. Y con respecto al tema de los edulcorantes, hay toda una revolución con respecto a los edulcorantes. Porque de todos los colores. De todos los colores, sí. Aparentemente la gran mayoría de los edulcorantes están enviando señales al cerebro, que el cerebro lo interpreta como si fuera que al organismo le falta azúcar y el paciente que utiliza edulcorante termina consumiendo mayor cantidad de hidratos de carbono. Entonces, hay una discusión a nivel mundial sobre respecto al final de cuentas, si qué edulcorante vamos a usar, los calóricos o no los calóricos. Aparentemente, con respecto a la stevia, que en nuestro KGE no hay todavía datos sobre ese punto, pero es seguro. El gran problema es que cuando uno va al supermercado o a la despensa tiene que mirar el etiquetado del producto. Es un punto importante. Mirar el etiquetado y utilizar los que tiene básicamente stevia sola. Porque la gran mayoría dice mezcla. Tiene stevia y tienen otros edulcorantes asociados. Entonces... hay veces que escuchamos mucho sobre este componente. ¿Aspartame puede ser? Aspartame, sí. El aspartame viene ya de la época cuando yo estaba en el colegio, ya en el siglo pasado. Se hablaba de que aumentaba el riesgo de producir algún tipo de neoplasia y todo eso. Eso es sí o no. Y bueno, pasó el tiempo y se sigue utilizando, ¿verdad? No es recomendable, ¿verdad? O sea, lo que hoy más usamos es sucralosa, ¿verdad? Sucralosa es lo que más se utiliza. Y el KG, ¿verdad? La mayoría vienen asociados, muy pocos vienen sin asociación, no puedo decir porque hay marcas... Claro, de denominaciones comerciales. Bueno, a ver, si una persona mantiene 150 y se medica, ¿con el tiempo la azúcar sube o se mantiene? Es la pregunta. Bueno, si es una persona con diabetes y tiene 150 miligramos, habría que ver cuánto tiempo de evolución que está con su diabetes, qué edad tiene, para decir si está regularmente controlado. Lo ideal es que su glucemia esté por debajo de 130 o por debajo de 130, ¿verdad? Debería mejorar, ¿verdad? Debería mejorar para hablar. A veces no se puede, ¿verdad? Pero no está bien controlado. Esta es una pregunta que probablemente mucha gente quiera hacer. Mi marido tiene diabetes y no le hace nada tomar bebida alcohólica, ¿o sí? Preguntan. Bueno, con respecto a la bebida alcohólica, todo viene a partir de lo que se llama la famosa paradoja francesa. Es decir, se vio que los pacientes que consumían vino tenían menor infarto o miocardio. Entonces, a partir de ahí salió todo el tema de que se aconseja tomar una copa de vino tinto por el tema que tiene antioxidante. Bueno, si el paciente no consume alcohol, sea diabético o no sea diabético, no debería de consumir alcohol, excepto, por supuesto, en acontecimiento social. Claro. Si es diabético, no debería consumir alcohol porque el alcohol puede enmascarar los síntomas de la hipoglucemia, es decir, que baje la glucosa y el paciente no se dé cuenta. Y otras veces, porque a veces no vamos a ver si el paciente tiene hipoglucemia, si bajó mucho la glucosa o está embriagado. Entonces, no es una recomendación, excepto un evento con autorización médica, le podemos. ¿Cuánto alcohol puede tomar? Una copa de vino, hasta 750 ml de cerveza. ¿Cuánto? 750 ml de cerveza. O sea que una botella... Una botella de 3 cuartos. De 3 cuartos. ¿Verdad? Y bueno, alguna que otra rayita en alguna ocasión, ¿verdad? Algunos colegas se van a enojar conmigo. Algunos colegas se van a enojar conmigo, pero bueno, hasta ahí lo permitido. Sí, yo creo que muchos pacientes también, doctor. A ver, vamos a leer este mensaje y luego vamos a ir a la pausa. Hola, soy David, que no se puede consumir por el diabetes. ¿Qué no se puede consumir? ¿El diabetes no tiene edad o te puede aparecer desde la juventud o más? Es la pregunta, doctor. Bueno, hay muchos tipos. Vamos a hacer una pausita, doctor. Okay, y a la vuelta respondemos este mensaje que está llegando a través del 0972-655-000. Pausa, ya venimos.
Indudablemente que estamos, no solamente la gente a través del WhatsApp está bombardeando al doctor, yo también lo hago con tantas consultas, porque tantas preguntas nos hacemos cuando hablamos de esta enfermedad, de la diabetes. Y hay alguna, vamos a contestar esta que nos escribe David. Hola, soy David. ¿Qué no se puede consumir por el diabetes? ¿El diabetes no tiene edad o te puede aparecer desde la juventud o más? Pregunta bueno, con respecto a la primera pregunta, de cierta manera ya lo respondimos. Dijimos que el tema es que todo tiene un punto medio y no hay que exagerar con lo que uno consume. Y con respecto a la diabetes en sí. Groseramente podemos hablar de que hay dos tipos de diabetes, ¿verdad? La diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que habitualmente aparece por encima de los 30 años, y la característica es que habitualmente ese paciente es obeso. Y la diabetes tipo 1, que es la llamada anteriormente insulino dependiente o infanto juvenil, que puede aparecer desde el nacimiento, ¿verdad? Y es un paciente que de entrada tiene que utilizar insulina. En cambio, el diabético tipo 2 puede utilizar insulina en cualquier momento de la enfermedad, al inicio o en algún momento. En cambio, el tipo 1 usa insulina de entrada, ¿por qué? Porque hay una destrucción de las células productoras de insulina al momento del diagnóstico. Entonces uno puede decir, mira, Juancito se le diagnosticó la diabetes tipo 1 el 25 de julio porque ese día se descompensó, hizo un pico de glucosa. En cambio, el paciente con diabetes tipo 2, difícilmente sabemos cuándo comenzó la enfermedad, porque es más lenta y más solapada. Claro. También está la diabetes del embarazo, que es otro gran problema que estamos teniendo hoy día. Es que son mujeres que se embarazan, que hacen diabetes durante el embarazo, nace el bebé y desaparece la diabetes. Pero son pacientes que quedan con el riesgo de tener diabetes en el futuro. Digamos, serían las 3 más frecuentes causas de diabetes que tenemos. Y a ver, cuando hablamos de la nutrición también, doctor, la comida, la alimentación muy condimentada tampoco es muy... Y mira, realmente yo no leí estudios que hablen con respecto a alimentos muy condimentados, ¿verdad? No te voy a mentir, ¿verdad? Pero en teoría no tendría por qué, porque ahí no aportamos calorías, ni tampoco está estimulando que el paciente consuma mayor cantidad. Otro problema sí puede causar, pero otro problema diabetes puede producir otro problema a nivel digestivo, gastroenteritis, úlcera y compañía. Doctor, estas preguntas son muy interesantes, las consultas que hace la gente a través del WhatsApp. A ver, porque mi oído tiene zumbido, yo soy diabético y mi pierna me duele. ¿Dónde es su consultorio y teléfono? Vamos a pasar enseguida, sin problema. ¿Por qué la diabetes corta el deseo de tener relaciones? ¿Y hay algún producto natural que no sea Viagra porque mata al amigo? Muy buena consulta. Y sabes que me parece muy interesante que pregunte la gente esto, doctor, porque muchas veces está el temor de no decir, y me parece muy interesante la consulta. A ver, el doctor nos responde ahora. La diabetes habitualmente produce en el varón, más que en la mujer, lo que se llama la disfunción eréctil. Es decir, el varón tiene problemas para la erección, ¿verdad? Entonces es un problema a veces de pareja, ¿verdad? La mujer también suele tener algún tipo de disfunción vaginal, pero lo más frecuente es el varón. Y la causa número 1 de disfunción eréctil en el varón es la diabetes, ¿verdad? Aparte del sildenafil, que es una droga que al que creó el sildenafil le valió el premio Nobel de Medicina en aquel entonces, ¿verdad? Básicamente hoy hay varios derivados también de este medicamento que se pueden utilizar. Como natural no hay nada. Eso ¿cómo se llama? Maní, con miel, huevo de codorniz, eso es todo creencia popular y hasta ahí vamos a llegar. No está comprobado eso. No, todo creencia popular. Hay mucho efecto placebo, o sea, el paciente toma, ahí esto me hace bien, entonces hace desastre. ¿verdad? Sí, porque miel de abeja, huevo de codorniz, maní. Eso es habitual, eso es muy frecuente en la consulta. O uno va por las calles y dice el consumo natural de Viagra, tiene propaganda por los... ¿Y el consumo de pescado? Espectacular, tiene proteínas y nada más que proteínas. Pero no está relacionado con aquello. No tiene absolutamente ninguna relación. Porque la gente siempre sostiene que eso estimula. El piracaldo, eso es todo. Bueno. Mucha creencia popular. Bueno, a ver, hola, excelente programa, felicitaciones, soy diabética, pero el medicamento no me baja el azúcar en sangre, me refiero a la metamorfina, ¿puede ser? Metformina, perdón. También me dieron la insulina NPH, tampoco me resultó, siempre estoy con la diabetes alta, o sea, en mi último análisis tengo 8 y hago rigurosamente lo que dice el diabetólogo, ya no sé qué hacer.
Otra pregunta, ¿cómo llevas la insulina a tu lugar de trabajo para que no pierda su cadena de frío? Muy interesante la consulta, doctor. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando la paciente dice que tiene 8, está hablando de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada a nosotros nos muestra el promedio de glucosa de los últimos 120 días. Y 8, estamos hablando más o menos de un valor de 200 miligramos por decilitro. Ella está tomando metformina y está usando insulina NPH. Habría que ver el tiempo de evolución de la enfermedad, porque muchas veces la insulina sola, la NPH sola no es suficiente. Habría que ver si se le puede agregar la insulina regular o un montón de fármacos que hoy tenemos para poder ajustar. También tiene que rechequear qué es lo que está comiendo, porque el 50% de los que los pacientes nos dicen en la consulta sobre qué comen no es así. Hay que ver cómo está tomando su metformina, si está tomando de forma correcta, y ver qué más se le puede asociar. Y con respecto a la siguiente pregunta, que era... me vino el Alzheimer. La cadena de frío. La cadena de frío. Sí. Ese es un gran drama, porque uno tiene en la consulta pacientes que son choferes de colectivo, que son albañiles, también hay bancarios, que lo sea. Hoy día hay recipientes en el que uno lo puede meter en la heladera, el recipiente, no la insulina, mete el recipiente en el congelador, lo saca a la mañana temprano y ese recipiente tiene la capacidad de mantener la temperatura 24, 48 y 72 horas. Se puede comprar de cualquiera de las grandes cadenas. No puedo decir, sí, de farmacia, no puedo decir el nombre por una cuestión, ¿verdad? Pero uno va y pregunta y le van a dar. ¿Cómo puede preguntar, doctor, entonces? El recipiente para insulina para mantener la cadena de frío. Hay de todo. Hay para usar lapiceras, para una lapicera, para 2, para 5 lapiceras, o para los frasquitos que puede llevar sin ningún problema y puede llevar el trabajo sin ninguno. El costo no es alto. Doctor, antes de responder esta pregunta, ¿cuántos tipos de diabetes tenemos en Paraguay? O en el mundo, ¿cuántos hay? Bueno, hasta ahora se habla básicamente de 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la llamada insulino dependiente o infanto juvenil, que habitualmente aparece antes de los 30 años y el paciente desde el momento del diagnóstico utiliza insulina. Sí. La más frecuente es la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que habitualmente aparece por encima de los 30 años en pacientes obesos, que habitualmente comenzamos con medicamento por vía oral y podemos utilizar insulina en cualquier momento de la evolución. La diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece en el embarazo, habitualmente después de las 20 semanas, en el cual se puede hacer un plan de alimentación o utilizar también insulina. Y un cuarto tipo que son, digamos, asociadas a enfermedades genéticas, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y otros grupos de patología. Pero básicamente es lo que hoy manejamos son 4 tipos. Pero las dos más frecuentes, el tipo 1 y tipo 2, y en tercer lugar la gestacional o la del embarazo. Probablemente en el futuro van a salir más clasificaciones, pero básicamente eso es lo que podemos hoy decir. Tenemos hoy día. A ver, hola, ¿qué pasa si la diabetes afecta de manera temporal o frecuente a la capacidad cerebral del yeye? Bueno, la diabetes como tal puede... El tema es lo siguiente, las células del sistema nervioso central se nutren básicamente de glucosa. Cuando el nivel de glucosa desciende, o sea, se produce lo que se llama la hipoglucemia, el cerebro comienza a tener alteraciones en la función. Cuando baja por debajo de 70, puede tener trastorno ya de elaborar ideas. Cuando va bajando por debajo de 50, puede comenzar a tener trastorno del conocimiento y hasta llegar al coma hipoglucémico. Es decir, puede producir inclusive la muerte la hipoglucemia, ¿verdad? Muchas veces inclusive algunos pacientes con diabetes pueden aparecer como si fueran tan embriagados, borrachos, con problemas para caminar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se nutre neta y exclusivamente de glucosa. Esos son síntomas de la hipoglucemia. La hiperglicemia, cuando el azúcar está muy elevado, puede producir trastornos también en el sistema nervioso central, pero habitualmente lo que va a producir es eventos vasculares cerebrales. Un derrame, lo que habitualmente conoce la gente. A ver, si repasamos, ¿cómo se produce esa hipoglucemia? ¿Qué es lo que provoca esa hipoglucemia? La gran mayoría de la hipoglucemia son efectos de los fármacos que nosotros damos. O sea, la insulina es un fármaco que baja la glucemia, entonces es un hipoglucemiante. Claro. ¿Por qué? Bueno, puede bajar. ¿Por qué puede bajar? O porque el paciente no comió y se aplicó la insulina, o porque comió poco y se aplicó la insulina, o porque se aplicó en exceso la insulina, a pesar de, porque después puede ocurrir, ¿verdad? Son efectos de la insulina. Y de los medicamentos por vía oral, hay medicamentos hipoglucemiantes como la sulfonilurea, la glibenclamida o glibenclamida, que son de uso muy frecuente, que su efecto es bajar la glucosa. Pero ¿qué pasa? Estas drogas no son tan inteligentes, entonces si el paciente se comió un bife de la planta y se comió un tomate, no comió nada de hidrato de carbono y se tomó la glibenclamida, por ejemplo,
le puede producir hipoglucemia porque se quedó sin glucosa en el organismo. Entonces, es un efecto del fármaco. O sea que tampoco la persona con diabetes no puede tener ni muy alto ni tampoco muy bajo. O sea que el equilibrio es la palabra exacta que ellos deben tener. Sí, exactamente. Lo ideal es que un paciente con diabetes debería tener una glucemia entre 80 y 110, 120. Por eso es que uno constantemente tiene que estar midiendo su nivel. Por eso que el control de la glucemia capilar del dedo, que uno puede manejarlo, es para que sepa y que pueda tomar alguna determinación. ¿En qué momento del día es lo mejor tomar esa muestra o ese análisis que uno mismo se hace? ¿Y cuántas veces al día, doctor? Bueno, habitualmente en un paciente que inicia la diabetes, uno le puede pedir un solo control en ayunas, porque nuestro primer objetivo es que la glucemia en ayunas maneja bien. Una vez que la glucemia en ayunas esté en buenas condiciones, uno puede hacer los controles pre-almuerzo, pre-cena e inclusive post-almuerzo, post-cena, ¿verdad? De acuerdo a eso uno varía, ¿verdad? Si usa insulina, se utiliza más controles. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nivel de glucemia, pre-desayuno, pre-almuerzo y pre-cena, yo le puedo agregar una dosis más de insulina para tener un mejor control metabólico. En los pacientes con diabetes, tipo 1, que son los que usan insulina de entrada, se recomienda como mínimo 5 a 6 determinaciones al día, ¿verdad? Y eso también lleva un costo importante. Otra consulta, ¿y por qué hay que esperar media hora después de inyectarse la insulina para comer o cenar? Es la consulta siguiente. Bueno, depende del tipo de insulina. Las viejas insulina, como la insulina NPH, ¿verdad? Comienza a actuar recién después de media hora o de una hora, pero fundamentalmente la vieja insulina cristalina, que hoy se conoce como insulina regular, para que actúe tarda media hora a 40 minutos. Entonces, por eso es que uno se aplica y después come. Con las nuevas insulinas, llamadas ultra rápidas, uno puede aplicarse y a los 5 minutos estar comiendo. Y hay unas insulinas que son mucho más rápidas de vuelta, que todavía solamente hay en los Estados Unidos y en algún otro país de Europa, que uno se puede aplicar un minuto antes de comer. Claro, las situaciones graves, atención con esto, las situaciones graves que puede provocar la diabetes, ¿cuáles son esos cuadros graves y qué puede producir en el cuerpo, en el organismo, doctor? Bueno, ya decíamos que también puede producir el riesgo de muerte, pero otras cuestiones. O sea, si el paciente con diabetes se descompensa, hace un cuadro de hiperglicemia muy severa, glucosas por encima de 300, 400, el paciente orina mucho, se deshidrata, son llamados estados hiperglicémicos agudos. Estos pacientes habitualmente terminan en la urgencia, en un hospital donde hay que darle suero fisiológico y gotear la insulina porque son descompensaciones agudas que en buenas manos se lo puede manejar. Ahora bien, si uno mantiene la glucosa por mucho tiempo elevada, uno puede tener complicaciones a nivel cardiovascular, infarto agudo miocardio, donde el infarto agudo miocardio produce complicaciones 2 a 4 veces más que en los diabéticos que en los no diabéticos. Pueden tener accidentes cerebrovasculares, o sea, el derrame cerebral. Puede tener enfermedades vasculares periféricas, afectan los miembros inferiores, el paciente comienza a tener problemas, no puede caminar. Y puede, por supuesto, tener lo que ya dijimos anteriormente, ceguera, falla renal crónica, el que lleva a diálisis el paciente, y una de las complicaciones más temidas y dolorosas, que es la llamada neuropatía diabética, donde el paciente comienza a no tener sensibilidad en los pies y termina produciendo lesiones, se clava con un clavito y ese clavito se infecta y eso produce una infección en el pie y terminamos amputando la pierna. Digamos, serían las 5 o 6 complicaciones más frecuentes. Esa capacidad de cicatrización. La sensibilidad sobre todo se pierde. Entonces, el paciente con diabetes queda parado en un solo lugar, no se mueve y eso va produciendo lesiones en el pie y eso después se va complicando. Doctor, estas situaciones, cuando decís que no debemos dejar que pase mucho tiempo con los niveles altos de glucemia, cuando hablas de dejar pasar mucho tiempo, ¿de cuánto hablamos? ¿2 días, 3 días o mucho más? ¿1 mes, 2 meses? Bueno, lo ideal sería que el paciente con diabetes sea un paciente educado por su médico o por un educador en diabetes para que él pueda tomar decisiones de acuerdo al nivel de glucosa, porque si no va a estar continuamente llamándole a su médico y a veces el médico no le va a poder atender. Y lo que suele ocurrir a veces es que el paciente consulta 1 mes después o consulta 3 meses después por varios motivos, o porque no consigue turno en alguna institución pública o inclusive en su seguro privado y llega tarde y uno no tiene que tomar, digamos, decisiones tardías, ¿verdad? Entonces, a mayor nivel de glucosa y más tiempo de glucosa fuera del rango, aparecen más complicaciones. Lo ideal es que el paciente, una vez que la glucosa subió,
él pueda tomar decisiones. Por eso es importante que el paciente con diabetes sea un paciente educado, que conozca mucho de su diabetes, que se empodere de su patología, entonces que en cada consulta él pueda discutir, hablar y compartir las decisiones con su médico. A ver, en la siguiente consulta estamos recibiendo los mensajes de la gente a través del WhatsApp 0972-655-000. Ahí tenemos el número telefónico. Muy interesante el programa de los diabetes. ¿Y para cuándo van a hablar de la piedra del apéndice y del problema del corazón? Muy interesante el programa. ¿Qué jugo recomienda para la diabetes? ¿Qué alimentos recomienda para la diabetes? Claro, de esto vamos a hablar en otra ocasión y sobre estos dos aspectos sí el doctor nos responde. Bueno, ya hablábamos fuera del aire. Nosotros habitualmente no recomendamos los jugos. ¿Por qué? Porque al consumir un jugo de naranja el nivel de glucemia aumenta más que consumiendo una naranja con su pulpa. El único jugo, entre comillas, recomendado es la limonada. Después el resto de los jugos, encantado, mucho gusto. No recomendamos ningún tipo de jugo. Ni aunque sea más light, ni aunque sea libre de azúcar, ningún tipo de jugo. Ni aunque sea jugo hecho en la casa, no recomendamos jugo. El agua, el agua, el agua. ¿Sí? Por un lado. Por el otro lado, ¿qué tipo de alimentos? Ya habíamos hablado de que no hay nada prohibido. Siempre va a depender de la porción que uno pueda consumir. Por supuesto que no va a consumir todos los días un embutido, ni consumir todos los días su chipa, ni tampoco consumir todos los días una milanesa, ni la empanada frita. Eso, digamos, tienen que limitar. Eso es, siempre yo digo, uno como médico a veces termina negociando con su paciente qué va a consumir y cómo va a quemar esas calorías. Claro. Cuesta, doctor, cuando decimos no vas a volver a comer milanesa o marinera, o las frituras. Pero si hacemos una especie de cálculo, ¿uno podría comer una vez a la semana, por ejemplo? Claro. Como para encontrar un equilibrio nomás también, porque el paraguayo es muy tradicional con su forma de alimentación también. Yo tengo un esquemita que a veces mis alumnos se ríen de mí. Le digo las 4 P, una A y una H. ¿Qué son las 4 P? Panificados, papas, porotos, pastas, arroz y la H de harina. Entonces, una vez a la semana puede comer pastas, una vez a la semana puede comer papas, y cuando digo papas estamos hablando de papa, batata, mandioca. Una vez a la semana porotos, ahí ya trabajo porotos, lenteja, arveja, una vez a la semana, y panificados con el desayuno y con la merienda. Arroz una vez a la semana y harina de la H una vez a la semana, ¿verdad? La harina y un capítulo aparte, harina de maíz que puede consumir cada 10 días. Algo muy particular sucede, doctor, con la papa, con la batata y la mandioca. Porque en realidad la gente acompaña otra vez con más carbohidratos. Por ejemplo, un plato de fideos acompaña con batata, por ejemplo. Cuando en realidad la batata puede comerlo, solo la batata con una proteína, por ejemplo. Yo siempre le digo, bueno, puedes comer tu pollo al horno o tu porción de carne asada con ensaladas verdes o lo que sea ensalada y puedes comer ahí tu pedazo de mandioca. Claro. ¿Qué es lo que está mal? Que coman tu pollo, tu chipaguazú, tu ensalada de poroto y después de comer otra sopa paraguaya y después de tu postre le baja un budín, ahí ese es el problema. Imposible. El problema es eso, o sea, saber qué comer. Y el paciente va consumiendo. Por ejemplo, el guiso de arroz con poroto manteca es espectacular, pero es arroz y es poroto manteca, son doble carbohidratos. Doble carbohidratos. Entonces, o un guisado de arroz o un guisado de poroto manteca. Y si la acompañas con mandioca, ahí la acompañas, sube más. Sí. Y después encima le tomamos un jugazo de jugo otra vez, sube más. Y después come postre, sube más. El tema es saber el tamaño. La porción tiene que ser de un plato, el 50% tiene que ser verdura. 50%. Sí. 25% del plato, o sea, un cuarto del plato, hidrato de carbono. Un cuarto del plato. Y un cuarto del plato, proteínas. Huevo, carne, lo que sea. Claro. Vamos a hacer una breve pausa. En Puntos de Vista. Ya venimos. Con 51 minutos en territorio nacional, 12 grados la temperatura actual. Estamos presentando Puntos de Vista y estamos hablando sobre la diabetes. Doctor, ¿algunas últimas consideraciones para destacar, para que la gente tenga en cuenta? Mencionabas lo de las patas que tiene esta enfermedad y que uno debe tener en cuenta. Hablabas de la nutrición, de la medicación, entre otros. Bueno, acá lo fundamental es que el ciudadano paraguayo tiene que tomar conciencia de su estado de salud, ¿verdad? Entonces, yo creo que deberíamos devolver algún tipo de carnet de salud que teníamos antes y que después se degeneró
para poder tener un mejor control de ese ciudadano paraguayo. Entonces, que se vuelva un hábito, una costumbre, volver a consultar para prevenir enfermedades y no ya llegar al diagnóstico tardío. Eso es una de las recomendaciones importantes. Segundo, comenzar a cambiar nuestros hábitos alimentarios, tratar de buscar cómo movernos más, ¿verdad? El hombre está diseñado para caminar todos los días 25 kilómetros, no para caminar un kilómetro, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, tratar de acceder a los sistemas de salud. Es cierto, una vez que te ha hecho el diagnóstico de diabetes, la terapéutica es costosa, ¿verdad? Es costosa, pero hoy día el Programa Nacional de Diabetes, que es del Ministerio de Salud Pública, tiene la mejor medicación disponible probablemente inclusive en América Latina. Me arriesgo a decir que en América Latina. Es más, la ley para los pacientes con diabetes probablemente sea una de las mejores leyes en América Latina. Entonces, el paciente con diabetes tiene la posibilidad hoy día de acceder a la consulta y a buena medicación. Tiene que armarse de un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque no somos muchos los médicos que hacemos endocrino o diabetes. Por consiguiente, nosotros hoy día también estamos formando recursos humanos, ¿verdad? Pero también tenemos buenos clínicos entrenados en el manejo de la diabetes, ¿verdad? Tenemos buenos médicos de familia entrenados en el manejo de la diabetes. O sea, el paciente con diabetes no tiene que tratar de consultar exclusivamente con el especialista, tiene que acercarse con su médico de cabecera. Eso por un lado. Por supuesto que en la previsional o en el IPS somos menos, cuesta más acceder, pero bueno, armándose, ahí sí, con mucha más paciencia puede acceder a la medicación también. Entonces, acá es que el ciudadano paraguayo tome conciencia de esta patología, tome conciencia que a la larga va a producir muchas complicaciones, que eso tiene un impacto para el paciente, tiene un impacto para la familia y tiene un impacto para la sociedad. Porque al final de cuentas es la sociedad la que va a terminar pagando estas patologías crónicas. ¿Por qué? Porque vamos a tener pacientes con incapacidad a menor edad y van a dejar de ser productivos y eso lleva todo un montón de patologías asociadas de vuelta. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta el doctor nos va a dar algunas coordenadas, sobre todo respondiendo a la consulta que la gente hacía, su número telefónico, lugares donde realiza consultas. Ya venimos.